Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14 y hoy de una manera especial el versículo 26, nuestro estudio bíblico del día de hoy. Cuando se cortaba el cabello, lo hacía al fin de cada año, porque lo pesaba el peso del cabello de su cabeza era de 200 siclos, según el peso del rey. Queridos amigos, veamos qué significa todo esto, este versículo 26, dentro del contexto narrativo, el contexto bíblico. Este relato ciertamente que continúa describiendo la figura de Absalón, que ya hemos hecho desde el versículo 25. No solo políticamente, sino simbólicamente el narrador desacelera la trama, ¿se acuerdan? La situación, la tensión. David no había tomado cartas en el asunto, pero en el sentido de la justicia, pero no toma decisiones, no hace justicia. El pueblo ya comienza medio a murmurar, es peligroso, 12 tribus. Para mantener la unidad uno tiene que vivir en la justicia, la justicia, entonces acá uno hoy tirado ya por ya posea, evidentemente que eso nos aleja, pero totalmente de esa voluntad divina. Entonces, aquí Absalón no solamente políticamente, sino que simbólicamente podemos ver que se está desacelerando esa trama, ¿verdad? Esa dificultad de lo que había sucedido con la muerte de Amnón, porque Absalón lo había matado, y también de lo que sucedió anteriormente con Tamar, que fue el motivo por el cual Absalón se había vengado de su hermano Amnón. Y así entonces, con esta narración, el describir cómo es la belleza física, lo externo de Absalón, estamos desacelerando un poco el problema. De esta manera, revelamos la interioridad a través de la apariencia. Esto también es importante, otro tema a tratarse. ¿Por qué? Y porque justamente alguna vez y el aspecto externo. El aspecto externo, ¿cómo? Nos preocupamos de lo externo, estamos mirando también el aspecto interno, el aspecto interior de la vida. Aquí, por lo tanto, la apariencia física, el cabello, no es solo un dato estético, sino también una narración con su peso extraordinario, que incluso está apuntando hacia el futuro, porque nosotros sabemos después cómo va a morir Absalón. Entonces, lo del cabello es muy importante. Ya te va dando algunos datos preliminares. She'ar quiere decir justamente cabello, que expresa el vigor vital, y gloria personal. Vigor vital. Eso significa el cabello con la fuerza. Es el vigor vital. Vaya va a coincidir por ahí con lo de Sansón, ¿se acuerdan? En el cabello, donde estaba la fuerza. Dalila justamente vemos a Capenojue. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fuerza vital que significa el cabello también. Anticipa este destino de Absalón, el Sear, cabello expresa todo eso, su destino después. Mientras que el verbo, que es el kaved, pesado, comparte también la raíz con gloria, honra y gravedad moral. El texto muestra de esta manera una ironía teológica. Lo que constituye su belleza será instrumento de su caída. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, toda la fuerza, el peso, el honor, está diciendo que se encuentra en su cabello. Y nosotros sabemos que ese vigor vital es simplemente un símbolo, pero cuando uno pone en lo externo, pone toda la fuerza vital, esto está demostrando también que será el motivo de su propia caída. Porque vamos a ver más adelante cómo muere Absalón. Va a quedar, dice, enredado de su cabello por un árbol. Bueno, todo eso entonces ya nos está anticipando. Lo superficial
vaya bañanderajaina, moto bañanderajaina. Entonces, constituye toda esa belleza exterior, externa, simplemente un instrumento para su propia caída. Y la Escritura, de esta manera, nos está mostrando cuál será la forma, la tragedia futura para Absalón. Quedará suspendido por la cabellera. La descripción, por tanto, no es una curiosidad, sino que te está preparando ya como una profecía narrativa. Así el autor muestra cómo la bendición visible puede convertirse también en juicio cuando el corazón se exalta. Es decir, la ñandé, pe belleza exterior, peñande yahuerecoa, pe cualidad, peñande yarome, añandé, yaipuru simplemente de una manera superficial. Esa belleza podríamos también hacer que fuese una belleza interior, profunda, del hombre, convencido de lo que está haciendo. Y por lo tanto, en lugar de darnos muerte, nos daría vida. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 26. Cuando se cortaba el cabello, lo hacía al fin de cada año porque le pesaba. Lo pesaba, el peso del cabello de su cabeza era de 200 ciclos según el peso del rey. En nuestro contexto histórico, este texto que encontramos al versículo 26, recordemos que en el mundo antiguo el cabello largo masculino era signo de nobleza, prestigio, autoridad social, especialmente entre los príncipes. Vean, entonces el cabello largo, el peso, ¿verdad? Y por lo tanto significaba también el guerrero que tenía el cabello largo, su uso. El shekel, ciclo, como medida, también indica el registro oficial, no exageración literaria, surgiendo inventario cortesano, el detalle según el peso del rey. Ahí dice el shekel, según el peso del rey. Esto revela el sistema administrativo centralizado propio de la monarquía davídica, donde incluso rasgos personales podían formar parte del prestigio político. La cultura real consideraba la apariencia física un elemento de legitimidad. El príncipe debía encarnar prosperidad y bendición divina. Por eso la abundancia capilar funcionaba como signo de favor. Es decir, todas esas cosas, además de la belleza, de lo exterior, también el peso, por eso decíamos el kabet, el kabot, el honor, todo eso, dentro de, según el peso del rey, según el shekel del rey. Es decir, esto es lo que le da jerarquía, esto es lo que le da valor. Y la abundancia capilar, decíamos, funcionaba como signo de favor. Pero la teología deuteronomista introduce la inversión histórica. La apariencia de bendición puede ocultar corrupción interior. Queridos amigos, eso ya entramos en lo que es el Deuteronomo, segunda ley justamente. Esta escuela deuteronomista después comienza a reflexionar y dice, bueno, aquí la apariencia, simplemente lo exterior, está pudiendo también ocultar nada más y nada menos que una corrupción interior. La apariencia exterior, corrupción interior. Aquí te habla del cabello, pero ya diga tú, ñañego, a ver de las mansiones que tienen nuestros magnates corruptos, etcétera, etcétera. Ñamaña veru, ñamaña, yasa mi barrio fuera,
Y así, ¿verdad? Entonces, ese no es más tu cabello la cuestión capilar. Eso ya es una cuestión externa, sino que dice, todo lo que vemos externamente, como decía un gran santo de la iglesia, los primeros santos de la iglesia, dentro de la patrística, al rico nunca le preguntes de dónde sacó su primera fortuna, dice, nunca, nunca le preguntes. Porque después, claro, lo demás ya es mucho más fácil. Como se suele decir, plata sí, es momembú, pero muy pe, es momembú, eres huerureina, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este versículo es bastante fuerte, a pesar de que parece que nos está distrayendo de una situación de tensión que había, porque David no había tomado cartas en el asunto con respecto a la justicia que tendría que haber hecho dentro del reino con su misma familia, comenzando por casa, ya es ahí, señor. Cuando ya puede ir, cuando ya puede para Amnón, que había ultrajado a su hermana Tamar. Aquí viene Absalón, que mata a su hermano por esta misma razón. Se dan cuenta cómo se complica la cosa, ¿verdad? Consecuencia de una mala injusticia, en realidad, porque no es mala justicia, porque entonces ya puede venir la justicia, sino que es directamente una falta de la justicia del Sedec en medio de la misma familia, y por lo tanto repercute en el reino. Y entonces, aquí estábamos como que desviando la atención y comenzaba a describir a Absalón, de cabellera larga, todo esto, como distrayéndonos de esa problemática que existía, que era bastante pesadita ya lleva. Pero después nosotros nos damos cuenta que la escuela deuteronomista lo que quiere decir es que detrás de todo esto hay una gran superficialidad. Y Absalón es presentado aquí como un gran superficial en el fondo. La belleza de la cabellera, de lo exterior, el deuteronomista con esta narración está invirtiendo prácticamente, o sea, totalmente lo pone boca para abajo, ¿verdad? O sea, pata para arriba, decimos también nosotros. En la apariencia de bendición, como significaba para ellos, aquí, sin embargo, está ocultando una gran corrupción. Y por eso decimos, la belleza exterior, que muchas veces nosotros hemos cambiado un poco nuestra realidad, porque cuando anda de cabellera la belleza, mansiones, ¿verdad? Lujos. Y entonces uno dice, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y posiblemente es desde una corrupción interior. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, como siempre, y hoy el versículo 26. Cuando se cortaba el cabello, lo hacía al fin de cada año, porque le pesaba. Lo pesaba, y entonces el peso del cabello de su cabeza era de 200 siclos, según el peso del rey, según el shekel del rey. Dentro de un contexto cultural antropológico, el cabello representa siempre la identidad en cuanto al honor y al poder vital en la mentalidad semítica. Entonces es el honor y el poder vital. Eso es lo que representa la cabellera. Y por lo tanto, la cabeza simboliza la persona social. El peso anual indica un ritual de control de la propia imagen. Es decir, lo que Absalón aquí tiene es el peso dentro de la sociedad, lo que él representa, ¿verdad? El peso de su cabello, 200 ciclos, según el peso del rey. Es decir, ¿cuál es la influencia
Peañandella y Puruco, Angajina, ¿cuál es el influencer en este caso? Absalón como un influencer dentro de la sociedad, es el príncipe. Y Ponadevera, entonces, y dentro de esas características también le va describiendo la cabellera, porque la cabellera en esa mentalidad semítica siempre representa ese honor y representa ese poder vital. De esta manera, la propia imagen de Absalón administra su carisma como capital social. El concepto hebreo que tenemos aquí del kabod, gloria, honra, significa eso, surge de la misma raíz que pesado. Kabod quiere decir pesado, lo que pesa. Tiene peso en la sociedad, ya oigo antes, tiene peso. Es decir, a este le miran con honra, a este le mira con un poder especial. Este es el gran peso, su influencia, influencer tego entonces dentro del reino. La cultura antigua, vinculada con la grandeza, con el peso real, y la comunidad percibía al líder a través de los signos visibles de plenitud. Pero este texto enseña que el exceso de autoimagen produce también alienación. El sujeto comienza a existir para ser visto y no para servir. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nosotros encontramos también en varios pasajes después dentro de la propia Biblia. Es decir, al final de cuentas, ñandella pues está, es el famoso orgulloso. Ya verá pues cuello, peante la yeipotá. Como peante la ñandella yeipotá, al final de cuentas existimos para ser vistos, dice. Existimos para ser vistos. Estoy coñando ahí pasarela. Todo el mundo que me miren, todo el mundo que me aplaudan. Y entonces ya no estamos más para servir. Entonces la belleza se convierte de esta manera en un proyecto político. Se está proyectando directamente hacia una cuestión más bien política, más que hacia un verdadero servicio. O diríamos mejor todavía, hacia una politiquería, porque la verdadera política nunca es negativa. Lo negativo es la politiquería, utilizarse de los recursos del servicio, porque siempre la polis es un servicio, hay que servir a la comunidad, eso quiere decir referente a la comunidad política. Y sin embargo estoy haciendo una politiquería, o sea, me estoy sirviendo de elementos exteriores. A Pepe que es el famoso marketing. Estaba en la marketinero buroitea. Estaba en la hoy que a UPV, ¿verdad? Entonces, tiene que cuidar la imagen, tiene que cuidar esto. Pero, como dice el Evangelio, puede utilizar otros términos. Esos son los lobos vestidos, cubiertos con piel de oveja, piel de oveja. Entonces, ciertamente que se convierte en un proyecto político y la identidad en un espectáculo. Simplemente en un espectáculo. Tenemos que mostrar externamente. De esta manera, el narrador desenmascara la antropología del narcisismo antiguo. Con respecto a las palabras claves, queridos amigos, está la palabra pesaba, el kabod. No solo indica una masa física, sino que implica gravedad moral, el honor social, autoridad. Eso es lo que significa el peso social. ¿Quién es? ¿Cuánto pesa verdaderamente dentro de la sociedad? ¿Cómo llama la atención? Pero llama la atención por su compromiso real con la sociedad. Y por lo tanto, el mismo término kabod puede significar también gloria, glorioso, o endurecido en un sentido negativo. Alguien que se endurece, tiene el peso, pero el peso negativo, se vuelve un dictador, se vuelve un autoritario, ¿entiendes? El kabod, el peso. Yo voy a poner aquí la dureza, la japona. O uno tiene peso por su moralidad, o uno tiene peso porque también, podemos decir, es un asesino, porque no permite que otros puedan opinar, puedan decir, no hay diálogo posible. Entonces uno se endurece. Desde un aspecto exegético, este texto muestra que la gloria exterior puede volverse carga interior, lo que eleva también lo negativo, eleva totalmente lo negativo.
lo que tendría que ser un peso moral, un peso positivo, al final se vuelve también un autoritarismo total como un peso, y ciertamente que destruye a la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 26. Cuando Absalón se cortaba el cabello, lo hacía al fin de cada año, porque le pesaba. Lo pesaba y el peso del cabello de su cabeza era de 200 siclos, según el peso del rey. Estábamos diciendo dentro de las palabras claves, la primera, el kabed o el kabot, el peso, pero el peso moral, que significa una presencia auténtica. Pero también puede ser simplemente un marketinero, un marketing. Simplemente volvemos a apuntar a un aspecto simplemente de marketing cuando hablamos exterior, superficial. Ahora, otra palabra clave es la palabra cabello. Cabello se dice sear, sear. Simboliza la fuerza vital, decíamos, y simboliza sobre todo el prestigio personal, y en la narrativa bíblica el cabello expresa identidad, pero aquí en este caso anticipa juicio. El don recibido sin humildad se transforma en instrumento de caída. El don, queridos amigos, que nosotros recibimos de parte de Dios, pero sin humildad. Da Yahweh coibe humildad ayer, sino que ñande orgulloso, ñande paretese, a veces la manda, se la se churra. En síntesis, queridos amigos, no es luego tanto el autor sagrado que quiere insistir si uno es lindo, carita bonita, cabello hermoso, atractivo o lo que sea. Esbelto, decíamos. Estamos hablando en estos dos primeros versículos de un Absalón que impacta exteriormente. Pero en realidad el objetivo de nuestro autor sagrado es mirar lo que significa verdaderamente el kabod, es decir, el peso de su presencia, y esto también la identidad, porque toda identidad anticipa en este caso, en la vida de Absalón, el juicio. ¿Por qué? Porque toda riqueza, toda cualidad que nosotros lo utilizamos sin humildad, ciertamente que es un instrumento de caída. Es instrumento de caída. Para nosotros mismos, pero también para los demás, ¿verdad? Porque estamos llevando por un mal camino nuestra misma sociedad. Revelamos de esta manera una pedagogía divina que nos llama a entender lo que significa el orgullo, porque esto es el orgullo. Tenemos que vivir entonces dentro de un camino de humildad. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 26? En primer lugar, que la belleza es una prueba moral. La belleza aparece aquí como una prueba moral, es decir, aprender a administrar nuestros talentos y nuestras riquezas personales.
pe y poná, ya es pepecha, ¿verdad? Entre comillas. Ñande yara o me ea ñande, pe ñande yara o guagua pe ñande, con asome, pe ñandere coebe, upea ñande llame eana, pero sabiendo administrar, sin convertirlos en identidad absoluta. Algunos se convierten simplemente en esa propia identidad. Y entonces, al final de cuentas, la integralidad, integridad de la persona se pierde en cosas superficiales. Una segunda enseñanza es que la gloria que pesa, el kabod, toda bendición conlleva responsabilidad espiritual en la familia. Es un trabajo, es un liderazgo. Entonces, la gloria que pesa, toda bendición conlleva responsabilidad. O sea que peñan de ella poina toda gloria, para llegar a esa gloria, para llegar a esa realización del hombre, ciertamente que nosotros necesitamos llevar adelante con mucha responsabilidad la riqueza que Dios nos da. Cuando Ireneo de León justamente utilizaba esta palabra, el kabod, la gloria. La gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, el hombre que se glorifica, el hombre que sabe aprovechar y vivir las propias riquezas que el Señor le ha dado, es decir, sus talentos. Una tercera enseñanza es que la imagen no es el ser. La imagen, lo exterior, no es la profundidad ontológica, no es la profundidad existencial de la persona, no es el ser como tal, porque es una imagen, fuera de. Por lo tanto, evitar construir la vida en apariencia. Evitar construir nuestra propia vida simplemente en apariencia, porque eso es superficial, no llegamos a lo esencial y lo fundamental. Una cuarta enseñanza es que el orgullo prepara la caída. Todo orgullo prepara caída. Y sobre esto, queridos amigos, uno puede decir muchísimas cosas, ¿verdad? Porque en estos años de vida sacerdotal uno va viendo, ¿verdad? Va viendo. Pero en todos los niveles, todos los niveles. En un nivel religioso, en un nivel comunitario, en un nivel de la política. O sea, todo lo que es el orgullo. A ver, barete, aquí mi imagen, que esto, porque yo. Eso, queridos amigos, sí o sí prepara toda caída. Porque eso lleva a una corrupción interior, ¿entienden? El orgullo. Porque se ha llevado viaiterei, siente mover la última Coca-Cola del desierto. Entonces, peor, imagínate, los grandes imperios justamente cayeron por la corrupción interior, por la corrupción dentro de esa sociedad. Y como quinta enseñanza, queridos amigos, que encontramos hoy en este versículo 26, es que la humildad protege los dones. Esto es lo contrapuesto al orgullo, justamente. El humus, humilde, reconocer, saber. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de devolver. Recuérdate que eres humus. Recuérdate que eres tierra. Yo recuerdo al monseñor Zacarías Ortiz, así en conversaciones, alguna vez en rueda de terereo, sino tomando mate así tempranito a la mañana, en Duyue, un hombre sabio verdaderamente, ¿verdad? Y él reflexionaba y decía, todo lo que tenemos aquí proviene de la tierra, todo proviene de la tierra. El oro, los minerales, todo proviene de la tierra. Peñandella, Peñandella, Carúa, todo viene otra vez de la tierra. Reñotú, bebé, y desde la tierra otra vez. Desde la tierra sale el agua. Desde la tierra, entonces encontramos, nacen los árboles. Añande oí, entonces, ya llegué ya a la tierra, etcétera, etcétera. Espectacular. La famosa Pachamama, ¿verdad? Como decían aquí hacia América Latina, nuestros ancestros. Quiere decir que todo es verdaderamente esa gracia y esa naturaleza que proviene de un mundo creado por Dios. Pero justamente, para que recordemos y no nos creamos la última Coca-Cola del desierto. El orgullo, apea las de todo lo que es orgullo prepara la caída. Pero esta última enseñanza nos dice,
toda humildad es lo que protege verdaderamente esos dones y esas riquezas que hemos recibido de parte de Dios. Queridos amigos, me despido de parte de este programa que tenemos todos los días. Les dejo la bendición en este día. Que les bendiga siempre. Añamo y en práctica, ni que no coñan de ir marketinero, ni que no coñan de ir simplemente gente que está queriendo figuretear, sino que miremos de lo más profundo de nuestra vida y transmitamos nuestra propia existencia, lo ontológico, es decir, lo que somos nosotros verdaderamente en la realidad que Dios nos ha dado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.